Pero en ningún momento tenía la capacidad de decir, mira, esto me dio el Señor. Esta construcción la hice gracias al Señor. Mira estos pisos, el Señor me dio la oportunidad, porque no tenía, pero Él lo hizo. Mira, aquí están todos mis vestidos. Eso lo hizo el Señor. No salió de su boca el agradecimiento. No salió. Sino que dice que les mostró todo. Allí ella falló en la prueba. Y es allí donde aparece Isaías. Ahí aparece otra vez. Voy a decir lo que escribí. Dice Crónicas, pero Ezequías no correspondió al favor recibido. Y lo que hizo fue mostrar sus riquezas, todo lo que había en su reino, en cada habitación. Pero dice no correspondió, significa que no habló de Dios y de su favor. Eso significa no corresponder a Dios. ¿No pasó lo mismo con Usías? Dice, y fue infiel. Tal vez tú nunca pudiste haber tenido la capacidad de casarte con alguien. Y fue Dios quien te puso una mujer. Y después le tratas como se te pega la gana, le ordenas como que si fuera no solamente tu esposa, sino tu sirvienta. Tienes derecho a ordenarle aún más cuando te vas en contra de Dios. Eso pasa. ¿No es cierto? Estás muriendo por un trabajo. Desesperadamente necesitas un trabajo. Y cuando Dios en su infinita misericordia te da un trabajo, ¿sí? Después tienes derecho a llegar a la hora que te da la gana, salir a la hora que te da la gana, portarte como te da la gana con tus jefes. Les hablas, les insultas, les ofendes, hablas mal de tus compañeros, hablas mal de los jefes. Es que claro, tú te lo ganaste. Tú conseguiste el trabajo. Pero no te pones a pensar que fue Dios quien te lo dio. ¿Nos pasa o no nos pasa eso, hermano? Amén. Dios nos saca, hermanos, de esclavitudes terribles. Y te lleva a lugares, tal vez no son tuyos, tal vez nada es tuyo, nada es nuestro, ¿no? ¿Sí? Pero somos malagradecidos, porque nos quejamos por cómo estamos viviendo, porque nos quejamos, porque no tenemos tal o cual cosa. Y queremos y estamos empujando hasta que se nos abran las puertas que Dios no ha abierto. Malagradecidos, infieles con Dios. Amén. Miren. Entonces dice, no correspondió. Significa que no habló de Dios y de su favor. O sea, no podemos decir, gracias Señor por el trabajo, Señor. Me insultan mis jefes. Señor, tú me diste este trabajo. Yo los bendigo. Amén. Dice, no habló de Dios ni de su favor. No les dijo quién lo había llevado hasta ese lugar. O sea, nunca les contó a qué se debía sus riquezas, a qué se debía el regalo, a qué se debía el milagro. No, Él no les contó. Pero también podemos ver que no estaba alguien ahí. ¿Saben quién? Era Isaías. Por alguna razón Isaías no estaba con él. Y usted sabe por qué no. Miren, Dios había decidido probarlo, y cuando nosotros somos probados, generalmente Dios no está, porque Él necesita saber lo que hay en nuestro corazón. Y lamentablemente Ezequías falló. Claro, no estuvo quien le aconseje, ni tampoco tuvo la necesidad de tenerlo ahí. Es que claro, pues, al fin y al cabo Isaías había sido solo el portador de una respuesta que él pidió. Entonces ya no le necesitaba a Isaías. ¿Para qué vas a necesitarle? ¿No pasa que cuando tú ya estás bien, cuando estás seguro de tu palabra, estás segura de tu enseñanza, estás seguro de todo lo que haces,
Ya no pides consejo. Al fin y al cabo yo paso aquí todo el día. Así que yo sé más que tú las necesidades que tiene este lugar. Entonces no tengo por qué pedirte consejo, pues. Si yo sé algo claro. Es que pasa algo con la familia. Cuando el Señor ya me ha sacado de todas. A veces tú ni tiempo tienes para venir. ¿Para qué te voy a llamar? Al fin y al cabo Dios siempre me saca de esto. Así encontramos a Ezequías en ese día. Ya no tenía necesidad de Isaías. Ya no le extrañaba. Entonces significa que había perdido un contacto importante con Dios. Y que Dios había dejado de tener una relación con Ezequías. Claro, es que le había hecho un mega milagro, ¿no? Con él, es que claro, como él había orado, a la final Isaías solo había sido el portador de una respuesta. Porque realmente el que hizo todo, el que oró, el que pidió, ¿quién fue? Ezequías. No tengo por qué pedir consejo. Estoy cansado de esos consejos. Y volvemos a Usías, ¿no? Volvemos a Usías. Quiero hacer algo yo con mis fuerzas. Quiero saber si yo sirvo. Quiero saber la mentira, ¿no? Sí. Esto le pasó a Ezequías. Esto es lo que pasa cuando empiezas a sentirte orgulloso de algo, autosuficiente. Y volvemos al mismo tema que estamos hablando. Amén. Y miren lo que pasó. Entonces dice que aparece en el 14, dice: entonces el profeta Isaías fue al rey Ezequías y le preguntó. Aquí nosotros nos podemos dar cuenta de que Isaías no estaba con Ezequías. No estaba. Porque ni siquiera sabía lo que había pasado. Ni siquiera sabía. Por eso le dice, miren, entonces el profeta Isaías fue al rey Ezequías y le preguntó, ¿qué dijeron aquellos hombres? ¿Y de dónde vinieron a ti? Ezequías respondió, han venido de un país lejano, de Babilonia. Él le preguntó, ¿qué han visto en tu casa? Y Ezequías respondió, han visto todo lo que hay en mi casa. Nada hay en mis depósitos que no les haya mostrado. ¡Qué locura! Entonces Isaías dijo a Ezequías, escucha la palabra de Jehová. ¿Cómo cree que estaría Isaías en ese momento? Así que, déjeme decirle que cuando el Señor conoce la altivez del corazón de los hombres, los profetas, los pastores y los siervos de Dios tienen derecho a enojarse cuando la altivez del hombre ha dejado a un lado al Dios Todopoderoso. Amén. He aquí, vienen días en que todo lo que hay en tu casa, lo que tus padres han atesorado hasta el día de hoy, será llevado a Babilonia. No quedará nada, ha dicho Jehová. Y de tus hijos que procederán de ti. Y tus hijos que procederán de ti, que tú habrás engendrado, tomarán para que sean eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Ezequías dijo a Isaías, la palabra de Jehová que has hablado es buena. Mire, hasta dónde llegó la altivez de Ezequías. Porque pensó, no habrá paz y estabilidad en mis días. Y los demás hechos de Ezequías y todo, dice su poderío, cómo construyó el estanque y el acueducto y dice que fueron escritos en los otros libros. Amén. Mire, el Señor en su furor, sí, dice que todo lo contrario a lo que le había desatado por promesa. Así que el Señor sí tiene autoridad para hacerlo. Así como te da una promesa de vida,
si tú no cumples, si tú no obedeces, si tú haces lo que tú crees que es correcto, si tu corazón se llena de orgullo y de altivez, el Señor tiene todo el derecho, toda la autoridad de que toda promesa que haya desatado sobre tu vida se rompa. Se rompa. Y no es de que Dios ha sido mentiroso. Se rompió por tu desobediencia. Se rompió por tus caprichos, por tu altivez. Se rompió. Amén. Amén. Lo dice la palabra, hermanos. Amén. Pero hermanos, vamos otra vez, vamos un ratito. Dice, vamos a Segunda de Crónicas 32, el 26. Dice, era una prueba del Señor, hermanos. Era una prueba del Señor. Dios necesitaba probar el corazón de Ezequías. En esa prueba lastimosamente falló Ezequías. Falló. Sí, falló. Se equivocó. Pero fue bueno. ¿Por qué? Porque salió lo que tenía en su corazón. Así que fue bueno. ¿Sí? Y dice en el 26, dice, pero después que se enalteció su corazón, Ezequías se humilló junto con los habitantes de Jerusalén, y el furor de Jehová dejó de venir sobre ellos en los días de Ezequías. ¿Sí? Dice que Ezequías tuvo una oportunidad y dice que se arrepintió. Dice que se arrepintió. Amén. Cuando es una prueba de Dios para sacar nuestra altivez, hermanos, nosotros tenemos que volver a Dios. Amén. No fue como Usías, que murió en maldición, ¿sí? Porque dice que él fue guiado por todo el consejo de Dios. Así que fue un hombre de Dios. Así que un hombre que es probado en esa área tiene que volver a Dios. Pero a donde yo me quiero ir para que usted tema y tenga temor, dice que después de que el Señor le dio a él, dice que le dio vida y le alargó 15 años, ¿sí? Dice que a los 3 años después de que él tuvo esa oportunidad, dice que le nació el primer hijo. Y el primer hijo fue Manasés. ¿Y sabe cuál fue el resultado de este hijo? ¿Sabe cuál fue? Dice que este fue el rey impío. Un rey impío que corrompió a toda la nación. Mire cuál fue el resultado. Porque el Señor habló. Y habló acerca de sus hijos. La consecuencia que tiene la altivez, la falta de agradecimiento ante todo lo que Dios te ha dado, va a ser repercutido a tus hijos. A tus hijos. Dice que este hombre fue el hombre más perverso. El Señor le habló a Manasés y a su pueblo, pero no le hicieron caso. Por eso el Señor envió contra ellos a los jefes del ejército del rey de Asiria, los cuales capturaron a Manasés y lo llevaron a Babilonia sujeto con garfios y cadenas de bronce. Estando en tal aflicción, imploró al Señor. No voy a hablar de Manasés. Tremendo. Hubo una consecuencia. Dice que Manasés fue impío. ¿Sabe qué fue lo tenaz? Él dice que hasta que murió Ezequías, ¿sí? Tuvo unos 13 años más, 12 años más para poder estar con Manasés. Pero prácticamente Ezequías, cuando ya uno queda, hermano, lastimado en una herida,
casi difícil no vuelve a ser el mismo. Difícilmente no vuelve a ser el mismo. Por eso la corrección y la guía ya no la tuvo Manasés. Mira lo que nos lleva a la altivez. Miren todo lo que podemos caer por causa de la altivez. Hombres de Dios que se paran aquí, tengamos temor. No son a base a tus decisiones, es a lo que Dios anhela y quiere. Amén. Todo lo que poseemos, todo lo que tenemos, todo lo que somos, no es por nosotros, es por Dios. El Señor a ti te da la fuerza para que puedas trabajar, te da la fuerza para que puedas amar, te da la fuerza para que puedas ser correcto y radical en ciertas situaciones. No menosprecies el consejo, no menosprecies la guía, búscala. No hagas en tus fuerzas lo que va a destruir a tus hijos. Porque yo sentía fuerte esta palabra es para destrucción de tus hijos. Hoy tú puedes agradarte en tus hijos, pero si tú haces las cosas en contra de lo que Dios te ordenó hacer y te sientes sabio en lo que estás haciendo sin haber pedido consejo y aún dándote el consejo, tú haces contrario a lo que Dios te ha dado, vienen represalias en contra de tus hijos. A la pastora le gusta amenazar, no te estoy amenazando, te estoy hablando con la palabra. Amén. Amén. Y te estoy hablando la palabra. Amén. Dios nos va a castigar, hermanos. Sí, hay gente que ha llegado a tener un poquito de Dios, ¿no? Y por ese poquito, Dios mío, pero ya mismo van al cielo. Tengamos cuidado. Recuerda que el Señor está en el cielo y nosotros aquí en la tierra. Y para nada, hermanos, somos iguales a Dios. Amén. Gloria a Dios. Ten cuidado con robarle la gloria. Ten cuidado, hermano. No solamente le robas cuando tú te haces grande, le robas cuando tú blasfemas el nombre de Dios. Cuando tú en tu poder y en tu autoridad, tú quieres someter a tu familia, de obligarlas a que no adoren al Dios Todopoderoso. Ten cuidado. No pienses que puedes huir, no pienses. Dice que Ezequiel se arrepintió. Si el Señor hubiese pasado por alto su pecado, Manasés hubiese sido como fue. No, nunca. No hay peor pecado, hermanos, que tengamos que pagar el dolor de nuestros hijos. Tal vez usted que tiene hijos pequeños no sabe, pero los que tenemos hijos grandes, hoy, hermano, si tendríamos nosotros que volver a decidir, haríamos lo correcto delante de Dios, con tal de ver una generación de santidad e integridad. Vamos a ponernos en pie.